1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Hola, soy Luisina, una persona común y corriente en deconstrucción y en proceso de sanación. Esto es Ronda Holística, un podcast para compartir la búsqueda de reconexión con nuestro ser y nuestro poder. Un espacio para trabajar en la ampliación de la conciencia y en la mejora de nuestro bienestar. El objetivo es compartir reflexiones y estrategias que me están ayudando a salir de una crisis existencial. Si te amás profunda e incondicionalmente y estás conforme con todos los aspectos de tu vida, esta ronda no es para vos. Pero si estás en un camino de búsqueda, sumate y empecemos, porque no somos culpables de la desconexión, pero sí somos responsables de la reconexión. Bueno, este es el penúltimo episodio de Ronda Holística, así que allá vamos. Cuando le dije a Juan, mi compañero de vida, yo quiero hacer eso, me respondió, ni en pedo. Juan me conoce desde que tenemos 4 años y sabe que soy una taurina terca, que cuando se me mete algo en la cabeza es difícil que me convenzan de hacer otra cosa. Pero esa vez se trataba de algo en común, el nacimiento de nuestra hija. Intentó imponer su opinión cuando dije que quería parir en nuestra casa. Es un hombre racional y no quería ni escuchar hablar de esa posibilidad. Pero no le quedó otra que dejarse abrazar por la contundencia de los argumentos. Lo describo más adelante. En este penúltimo episodio quiero reflexionar acerca de una de las desconexiones más tremendas a las que nos llevó el sistema occidental racionalista, materialista, cientificista y tecnocrático, en el que fuimos involucionando, a mi parecer, los seres humanos. Porque es un hecho incontrastable que la Matrix trabaja desde hace varios cientos de años en la desconexión en todos los niveles. Pero los estragos que ha provocado en cuanto a la desconexión de la mujer y el poder para parir en libertad, de manera fisiológica, sin intervenciones, como animales mamíferas que somos, es tremendo y de un impacto colectivo incalculable. Este episodio está dedicado a mi amiga Marie, una mujer bella, inteligente, generosa y empoderada, que en su momento pudo luchar por su parto en libertad y tuvo el coraje de superar a su cotorra y a las cotorras circundantes para hacer todo lo posible y parir a su bebé en la paz y el amor de su hogar. Me emociono y lloro y voy a llorar mucho en este episodio. Cuando yo quedé embarazada por primera vez, empecé a tener pensamientos recurrentes acerca de la epidemia de cesáreas que veía en los nacimientos de los que tenía noticias. Algo me llevó a preguntarme qué mierda estaba pasando. ¿De pronto las mujeres habíamos perdido la capacidad para parir? No, de ninguna manera. La naturaleza es la naturaleza. Lo que pasa es que tal como podemos comprobar con todos los aspectos de nuestras vidas, los seres humanos, en algún punto de la historia, empezamos a creernos más que la naturaleza y empezamos a inflar nuestros egos de tal manera que nos convencimos de que podemos controlarlo y manipularlo todo, incluso los nacimientos. ¡Qué soberbia! ¡Qué falta de conexión con el todo! En Internet hay informaciones diversas sobre la antigüedad del hombre moderno, pero me quedo con un artículo de diciembre de 2022 que dice que una nueva investigación basada en ADN ha concluido que el hombre moderno, el hombre, dicen obviamente siempre el hombre, se originó en lo que hoy pertenece al norte de Botswana hace 200.000 años. ¡200.000 años! ¿Cómo parieron las infinitas mujeres a lo largo de 200.000 años? ¿Cómo llegamos hasta nuestros días? Gracias a la perfecta y milagrosa naturaleza,
porque somos perfecta y milagrosa naturaleza. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo mierda terminamos teniendo una epidemia de cesáreas innecesarias a nivel planetario y partos sobreintervenidos que provocan infinidad de secuelas iatrogénicas, inmediatas y a mediano y largo plazo? Iatrogenias son daños involuntarios provocados por intervenciones médicas. En otro artículo del año 2021 titulado El fetiche del rey Luis XIV que condenó a las mujeres a un parto doloroso e incómodo hasta hoy, se comenta que el rey Luis XIV tenía una particular fascinación por ver a las mujeres dar a luz. Y es que en la Francia de mediados del siglo XVII incorporó esa posición en los partos de sus hijos y esparció la metodología alrededor del mundo. El rey tuvo 22 hijos, algo normal para un monarca de aquella época que tenía que asegurar su descendencia. Lo que no era común era la satisfacción que sentía al ver a sus mujeres dar a luz. Disfrutaba del proceso y siempre asistía a todos y cada uno de sus partos, pero no por razones emotivas. Disfrutaba tanto de que se dice que de una forma pervertida acostaba a las mujeres sobre la espalda para ralentizar el proceso y obligaba a que las matronas, las parteras, fueran hombres para que empatizaran menos con ellas, según detalla una investigación. Históricamente, esta posición estaba solo reservada para casos en los que existían complicaciones y los médicos necesitaban realizar algún tipo de cirugía. En la actualidad, el parto horizontal es la forma adoptada por la mayoría de los profesionales de la salud que asisten nacimientos, aunque todavía existen comunidades primitivas donde las mujeres prefieren guiarse por su instinto fisiológico y apelar al viejo método de parto verticalizado. Hasta ahí el artículo. Obvio que van a elegir el parto verticalizado y libre y fisiológico, porque como menciona el artículo, están conectadas y saben que en un parto no hay que hacer nada. Todo lo hace la naturaleza. A nadie se le debería haber ocurrido intervenir en un proceso que es llevado a cabo por la naturaleza. Pero más allá del forro de Luis XIV, que seguramente no hizo más que llevar a los extremos la impunidad del poder del sistema patriarcal que tomó siempre a la mujer como un objeto al servicio del desarrollo de la masculinidad, la sumisión literal y simbólica de tumbar a la mujer para parir va más allá de un fetiche tóxico, de un rey egocéntrico, y se coordina perfectamente con las ínfulas de domesticación de la naturaleza que el hombre viene infringiendo desde la aparición del paradigma racionalista y cientificista del orto, que nos desconectó y nos sigue desconectando día a día de la esencia. Estar acostada de espaldas durante el trabajo de parto es un atentado para el bienestar de la mamá y del bebé. Yo lo comprobé en mi cuerpo durante el trabajo de parto. Es algo insoportable que las mujeres en contextos hospitalarios aceptamos sin cuestionamientos. Estar acostadas durante el trabajo de parto y durante el proceso expulsivo provoca muchísimo dolor, retrasa las contracciones naturales y alarga todo el proceso. Pero es la posición más cómoda para los doctores, para las doctoras. Sobra la información y la evidencia que avala que parir en posición vertical o semivertical beneficia infinitamente a la mamá y al bebé, pero se ve que muchos médicos quieren seguir estando cómodos y pasarse el bienestar materno infantil por el forro del orto, privilegiando así protocolos inventados para estar al servicio del sistema médico y del negocio de los nacimientos. Además, la posición acostada, tremendamente dolorosa,
Permite la colocación de vías intravenosas para empezar a mandar todas las drogas que ellos crean necesarias. Oxitocina sintética para acelerar contracciones que se vuelven insoportables y llevan a pedir a gritos la anestesia, que termina de desconectarnos de la fisiología natural, lo que provoca una cascada de intervenciones innecesarias y iatrogénicas que en la mayoría de los casos termina con sufrimiento fetal o sorpresa y que luego desencadena muchas veces cesáreas provocadas por el sistema o prácticas violentas como por ejemplo el uso de forceps. Tremendamente triste. Las mujeres, iba a decir, ni hablar de los efectos en los bebés. Tremendamente triste. Muchas veces terminan internados para estar en observación por secuelas que provocaron las intervenciones innecesarias, separados de la mamá. Y me quedo sin palabras. Las mujeres no somos culpables de estas situaciones que están totalmente naturalizadas por el sistema médico, por los médicos y por la Matrix. De todos modos, estamos transitando tiempos de despertares en muchos sentidos, de abrir los ojos del corazón, de identificar las formas de desconexión que aprovecha la Matrix. Y las mujeres nos empezamos a preguntar, ¿qué mierda está pasando? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto que provoca tanto sufrimiento innecesario? Yo me empecé a preguntar todo eso durante el año 2008, cuando quedé embarazada, y ahí se dio una sincronicidad, como diría Jung, que me sigue sorprendiendo y alegrando hasta el día de hoy. Estaba de 3 meses aproximadamente, y un día Juan llegó de trabajar y me contó que en un viaje en auto que se dio por casualidad, un compañero le había narrado el parto de su hija en casa. ¡Wow! ¿Qué? Contame todo ya, le dije. Apenas me contó, empecé a investigar en internet y no salía de mi asombro al leer cada página acerca del parto respetado, parto humanizado, parto en casa, parto fisiológico, parto en el agua. No podía asimilar tanta información y no podía creer algunas de las cuestiones que se denunciaban en esas páginas con respecto a las prácticas violentas rutinarias e irrespetuosas que se llevan a cabo en la mayoría de las instituciones médicas del mundo a la hora de, entre comillas, traer bebés al mundo y que son naturalizadas y asumidas como correctas, porque algún día al sistema médico se le ocurrió protocolizarlas. Mi cabeza volaba. En esos momentos yo no sabía que existía la cotorra mental, pero ahora puedo ver que la loca se había duplicado o desdoblado. Por un lado me taladraba con que yo tenía que parir en libertad y por el otro me decía, vos no vas a poder. Entonces se dio la oportunidad de charlar personalmente con esa mamá que tenía las claves para parir en casa. Ro es una mujer hermosa, sensible, empoderada y generosa, que tuvo la lucidez de comprender los mecanismos del sistema y por eso decidió asumir toda la responsabilidad junto a su compañero y creó las condiciones para brindarse a ella misma y a su hija un parto fisiológico, sin intervenciones, en la paz y el amor de su hogar. El día que vino a casa con su bebé bella en brazos, estuvimos charlando un montón y me emocioné intensamente con cada una de sus palabras. Voy a estar eternamente agradecida con Ro por habernos brindado su relato de parto en la calidez de su casa. Fue en ese momento que supe que no iba a parir de otra manera que no fuera en completa libertad. Creo que ese mismo día le dije a Juan que yo quería parir así y fue ahí que él me respondió, ni en pedo. Pero la doctora que acompañó a Ro en su parto en casa no era una improvisada. Es una médica partera, obstetra, que despertó
y no pudo lidiar más con los abusos de la Matrix, que concibe a la mujer embarazada como una enferma y medicaliza y patologiza todo el proceso de gestación, parto y puerperio. La doctora supo, por experiencia propia, que el único modo de garantizar un parto en completa libertad es apelando al poder femenino de parir en casa. La doctora proponía una serie de talleres de sensibilización, empoderamiento, conocimiento y concientización para que como mujeres gestantes nos apropiáramos de nuestros derechos y recordáramos el poder ancestral para parir. No muy convencido, Juan aceptó participar de esos talleres. Un tiempo después, con humor, contaba a quien lo quisiera escuchar que cuando escuchó de los talleres que la doc daba en un teatro, él se imaginó una médica con guardapolvo blanco en un escenario con pantalla y PowerPoint dando cátedra sobre sus altos conocimientos académicos. Nada más alejado de la realidad. Cuando llegamos el primer día, nos recibió esta mujer bajita, de vocecita niña, en babuchas, y nos hizo pasar una salita con almohadones por el piso y sahumerio rico. Esa escena descontracturada, libre y antisistema médico era una metáfora perfecta de los ideales y de la militancia del parto como un evento trascendental donde los únicos protagonistas, como debe ser, son la mamá y el bebé. La doctora llegó ahí después de cansarse de sufrir por ver las atrocidades que se practican en el sistema médico en relación con los nacimientos. Juan también repite cada vez que lo cuenta que después de escuchar a esa mujer empoderada, defensora de los derechos de las mujeres para parir en libertad y de los bebés para nacer en amorosidad, cuando la escuchó hablar sobre las intervenciones desaconsejadas que se practican rutinariamente en partos institucionalizados, se dijo: esto es un camino sin retorno. Supo en su ser más íntimo que no había opciones. Para parir en libertad había que hacerse cargo. Nos íbamos a hacer responsables e íbamos a crear las condiciones para parir en casa. Ya se había pasado la semana 40 y yo estaba bastante ansiosa. La panza estaba re grande. El sábado 28 de marzo de 2009 me desperté a las 6 de la mañana y me di cuenta con mucha alegría de que estaba teniendo pequeñas pérdidas de agua. Con Juan nos sentimos felices porque el gran momento se acercaba. Él decidió no ir a trabajar para estar presente desde el primer instante. Después de hacer fiaca un rato en la cama, nos levantamos y tomamos unos mates. Las pérdidas de líquido continuaban, constantes, y a eso de las 10 comencé a sentir pequeñas puntadas en el bajo vientre. Estaba muy tranquila y emocionada. Ya hacia el mediodía, las contracciones se tornaron un poco más intensas, lo cual nos daba mucha tranquilidad porque era un signo del progreso del trabajo de parto. Si bien soy una persona insegura y durante los días previos la cotorra en su faceta miedosa se puso intensa, entre paréntesis torturé a varias personas, sobre todo al pobre Juan. En esos momentos tuve la seguridad plena de que todo transcurriría con normalidad. Al fin y al cabo, iba a parir como lo hacen todas las especies de la naturaleza, llevada por la fisiología natural. Almorzamos unos fideos con crema e intentamos acostarnos a dormir un rato. Intentamos, digo bien, porque ni bien me recosté en la cama, comprobé en carne propia por qué es una locura mandar a acostarse una mujer en pleno trabajo de parto. No importaba la posición, de costado, boca arriba, como fuera, las contracciones se intensificaban increíblemente y dolían mucho estando acostada. Una vez incorporada, la sensación de las contracciones se hacía más llevadera. Sin lugar a dudas, de haber estado acostada en un centro médico hubiera pedido a gritos la anestesia epidural. Afortunadamente estaba en mi propio hogar y nadie me podía mandar a acostarme. Podía hacer lo que yo quisiera.
o mejor dicho, podía hacer lo que me pidiera mi cuerpo. Entonces, a medida que transcurría la tarde, y siempre con el fundamental apoyo de Juan, caminé, me arrodillé, me senté a ver tele, comí, me duché una y otra vez. Me paré, me sostuve de un mueble, me arrodillé otra vez y caminé muchas veces más. El hecho de estar en movimiento, ya lo sabíamos por toda la bibliografía que abordamos en los talleres, es un alivio natural para el dolor. Un alivio, eso es, porque estoy agradecida a la vida de haber tenido la oportunidad de sentir en las fibras más íntimas de mi cuerpo y de mi espíritu la infinidad de sensaciones que se experimentan al momento de parir. Recuerdo que en uno de los sitios de internet que visité cuando estaba investigando sobre el tema de los partos humanizados, leí una frase que me impactó. La anestesia no permite sentir dolor, pero tampoco permite sentir placer. El dolor de las contracciones, que nunca podría definir como sufrimiento, fue un dolor esperado y absolutamente placentero, valga la paradoja, ya que era una manifestación de mi cuerpo, de que todo estaba bien, de que la naturaleza actuaba para posibilitar el nacimiento de nuestra hija. Durante el transcurrir de la tarde, Juan se ocupó de cada detalle. Desde temprano ubicó la pileta inflable en la habitación, preparó una luz tenue, puso la música que habíamos elegido para el momento y dejó todo listo para disponerse a atender mis necesidades. A lo largo del trabajo de parto me acercó agua, frutas y todo lo que yo necesitaba. Se sentaba a contemplarme o me daba un reconfortante masaje en los pies o me prestaba su cuerpo para que yo me colgara de su cuello esperando que pasara alguna contracción más intensa. Durante todo ese tiempo se mantenía en contacto con la doctora, que estaba a 50 kilómetros, atenta a los acontecimientos para viajar cuando el trabajo de parto estuviera más avanzado. Juan le describía mis actitudes, el ritmo de las contracciones. Yo estaba ajena a esos contactos, ya que comenzaba a transitar un estado de reconcentración en el cual solo me dedicaba a respirar profundamente y a tratar, como bien describió Patricia, una compañera del taller que tuvo la felicidad de parir a su hija en su casa, en el agua, después de 2 cesáreas innecesarias. De explorar cada contracción, de sentirla, de disfrutarla. Sin embargo, por momentos, también me preocupaba la intensidad con la que se estaban desarrollando las cosas. Hacia las 6 de la tarde le pregunté a Juan cuándo llegaba la doc, y cuando me respondió a eso de las 9, me pareció que las horas que faltaban serían infinitas. Yo sentía que mi cuerpo trabajaba rápidamente y que todo evolucionaba sin pausas. Traté de relajarme y seguí con los métodos naturales para mitigar el dolor. Juan estaba muy seguro y tranquilo y me transmitía esos sentimientos. Pero alrededor de las 8:30, repentinamente, comencé a experimentar unas sensaciones nuevas. Recuerdo estar parada y de repente me tuve que poner instintivamente en 4 patas. Inesperadamente mi cuerpo comenzaba a pujar. Digo mi cuerpo, sí, porque yo, mi conciencia, no hacía nada para que eso sucediera. Fue algo impactante, maravilloso, estremecedor, todo mi útero contrayéndose, mi cuerpo empujando, la naturaleza accionando. Llamé a Juan casi con un grito y le pedí que empezara a llenar la pileta porque sentía ganas de pujar. Él, en su sorpresa y pensando en la llegada de la doc, me dijo: «No pujes». Recuerdo qué absurdo me resultó ese pedido. No estaba dentro de mis posibilidades el no pujar. Era un hecho inevitable, que se producía con la fuerza de lo instintivo. Era la fisiología accionando. Yo no controlaba nada. Un tanto menos tranquilo, comenzó a llenar la pileta, que debía tener unos 37 grados de temperatura, y al mismo tiempo se comunicaba con la doc, que también se sorprendió por la rápida evolución de los hechos, pero le dio tranquilidad diciendo que estaban a 20 minutos de casa. Apenas hubo algo de agua, me sumergí y experimenté eso que había leído infinidad de veces en los testimonios,
el efecto relajante y reconfortante del agua tibiecita. La intensidad de las contracciones y de los pujos disminuyó en forma notable y me relajé profundamente. Cuando llegó la doctora acompañada de una dulce enfermera llamada Mari, dispusieron los elementos con los que trabajan y llegaron a mi lado con rapidez, pero con calma. Sus presencias me dieron mucha fuerza y seguridad. La doc se agachó frente a mí y me pidió permiso para realizar un tacto. Asentí y luego escuché con mucha alegría: la dilatación es completa, la cabecita de tu bebé está ahí. Me volvió a preguntar, siempre con una voz muy suave y lentamente, para no desconcentrarme, si Juan podía hacer un tacto también. Le dije que sí, le di permiso. Y entonces no puedo imaginar con cuánta emoción él acarició a su hija por primera vez. Lo que vino después fue la etapa expulsiva, que duró aproximadamente 2 horas, durante las cuales se respetó el proceso fisiológico del parto. Estábamos en total oscuridad, como yo quería, y la doc contemplaba todo con la ayuda de una linternita acuática, especialmente pensada para no perturbar ni a la mamá ni al bebé. Mari, mujer bella y amorosa, me sostuvo todo el tiempo para que yo pudiera entregarme y dejarme llevar por mis sensaciones. Juan estuvo pendiente de agregar agua a la pileta, de controlar que la temperatura fuera la adecuada, de alcanzarme agua, de acariciarme y de darme palabras de aliento. Sin ellos no hubiera sido posible que a las 23 horas del 28 de marzo de 2009 naciera nuestra hija de la forma en la que lo habíamos soñado. Yo permanecí con los ojos cerrados hasta el último momento, cuando después de experimentar la increíble sensación del paso del cuerpito de mi amada bebé a través del mío, Juan me dijo: «Acá está, mi amor, agárrala». Él tuvo la dicha de ver y de sentir a su hija nacer. Cuando salió de mi cuerpo, la mantuvo unos segundos bajo el agua, observando sus ojitos bien abiertos, expectantes, y luego la acompañó con sus manos hasta las mías. Cuando abrí los ojos no lo pude creer. La miré e inmediatamente la tomé en mis brazos y la llevé hacia mi pecho, explotando en un llanto de absoluta felicidad. Al fin conocíamos la carita tan esperada, tocábamos ese cuerpito tan amado. Luego de un momento de reconocimiento de mamá, papá y bebé, salimos de la pileta y estuvimos mimándonos mientras esperábamos que el cordón dejara de latir. Estuvo latiendo 15 minutos para posibilitar que el cuerpito se adaptara a respirar aire por primera vez y además para que la placenta le proveyera una importante cantidad de hierro extra. Cuando no hubo más latidos en el cordón, lo cortamos y momentos más tarde se produjo el alumbramiento, que es la expulsión natural de la placenta. La doc nos controló de un modo respetuoso, suavecito y humano. Ahí confirmó que no tuve desgarros, ni un punto ni una sutura. Mi periné estaba intacto. Me bañé y todos fuimos a la cocina a comer algo. Y así, entre charlas, risas, recuerdos, comida y mates, Mari y Juan se dedicaron a acomodar un poco la casa, la doc escribió la historia clínica del parto y mi bebé y yo aprendimos juntas el arte amoroso de dar y tomar la teta. La doctora y Mari recién partieron cerca de las 6 de la mañana, una vez que se aseguraron de que todo estuviera bien. Así fue como Juan y yo pudimos vivir el nacimiento de nuestra hija en casa, en el agua, en un clima de paz y de amor, sin faltas de respeto, sin apuros, sin la insufrible posición de acostada, sin órdenes, sin inducciones, sin drogas, sin episiotomías, sin pinchazos, sin monitoreos, sin enemas ni rasurados. En definitiva, sin la excesiva medicalización que caracteriza a la mayoría de los nacimientos desde hace unos cientos de años, que es innecesaria y que interfiere con el desarrollo de partos fisiológicos.
Así fue como le dimos la bienvenida a nuestra hija, con calidez, con palabras amorosas, sin violencias innecesarias, sin luces estridentes, en un clima tibio, sin manipulaciones brutas, sin pinchazos, sin cánulas invadiendo su naricita, su cuerpito tierno, tomando inmediato contacto con su mamá y no separándose de ella en ningún momento. Una vez más, gracias eternas a Juan por el inmenso amor, por la paciencia, la fe, la seguridad, la presencia, el compromiso y la entrega. Gracias una vez más a la Doc por ser, una luchadora del parto respetado y una profesional de la salud tan comprometida, responsable y ética, entregada a la cruzada de devolver el protagonismo de los partos a sus verdaderas protagonistas y de modificar el modo violento, rutinario y desamorado en el que los bebés son tratados cuando nacen en instituciones de salud. Gracias por el trato amoroso, por las enseñanzas, por el acompañamiento, por la inmensa paciencia, por el inmenso amor. Bueno, me voy a limpiar un poco los mocos. Durante el año 2012, cuando estaba cursando la semana 39 de mi segundo embarazo, me agarró una picazón intensa en todo el cuerpo que no se iba. Llamamos a la Doc por teléfono y nos indicó una ecografía para quedarnos tranquilos de que todo estaba bien. Yo estaba un poco nerviosa y asustada. Tenía miedo de que algo interfiriera en los planes de parir libremente y de que nuestro segundo bebé terminara sometido a las innecesarias manipulaciones hospitalarias. Cuando fuimos a hacer el estudio, la ecografía, la persona que nos atendió, después de ver que no había nada de qué preocuparse con el bebé, nos hizo un comentario totalmente desubicado y mala leche, de esos que abundan en las consultas médicas relacionadas con los embarazos y que meten miedo y hacen todo menos brindarle tranquilidad y amorosidad a la mamá gestante. Largó sin vueltas esta persona. Está todo bien, pero yo, si fuera ustedes, no tiraría manteca al techo. Ya estás en la semana 39. Yo haría una inducción. Nos miramos y nos quedamos callados. Salimos de ahí corriendo. Apenas estuvimos afuera, Juan vio mi cara de susto y, conociendo a mi cotorra casi más que yo misma, me dijo con asertividad: ya te olvidás de lo que dijo. Se lo agradezco hasta el día de hoy. Sabíamos los dos, por lo que aprendimos en los talleres de la Doc, que una inducción es una falta de respeto a la fisiología del parto y que es el punto de partida de un dominó de intervenciones innecesarias que la mayoría de las veces termina con sufrimiento fetal y con cesáreas iatrogénicas. La noche del martes 15 de mayo, en la semana 40 de gestación cumplida de mi segundo hijo, nos fuimos a dormir a la cama grande, Juan, nuestra hijita y yo. A la 1:30 de la madrugada, me despertó una contracción un tanto intensa. Me levanté de la cama y desperté a Juan, que estaba muy dormido y no entendía qué pasaba. En un tono descortés le ordené que buscara el detector de latidos que nos había prestado mi prima Ale y le pedí que escuchara si todo estaba bien. Nos fuimos a la habitación de mi hija y por turnos escuchamos los fuertes latidos del corazoncito del amado Cirilo. Juan me dijo después, entre risas, que cuando me vio en una actitud tan sacada, un tanto agresiva, dando órdenes de mal modo, se dio cuenta de que Siri estaba por nacer. Y así fue. Yo estaba entrando poco a poco en el maravilloso trance del parto. Decidimos quedarnos levantados para evaluar el ritmo de las contracciones y armar la pileta. En esas tareas estábamos mientras aparecía alguna contracción muy suave. Recién a las 4 de la madrugada comenzaron a ser cada 5 minutos y un poco más intensas. A las 5 mi mamá y mi hermana vinieron a casa para llevarse a nuestro perro caniche
ya que era muy nervioso y sus ladridos podrían perturbar el clima de silencio que necesitábamos. Como ya estaba todo dispuesto y la doc estaba al tanto del progreso del trabajo de parto, Juan y yo nos acomodamos en una casi oscuridad y un profundo silencio. Él observaba las contracciones y yo respiraba, caminaba, me sentaba, me arrodillaba, buscando dejarme llevar por mi cuerpo. Debo decir que en esta segunda experiencia las contracciones eran mucho más suaves. No sé si por el hecho de estar ya el útero entrenado o por conocer yo lo que estaba viviendo. Lo cierto es que a medida que pasaban, lograba disfrutarlas de un modo muy particular. Eran unas sensaciones profundas, un pulso ancestral. Yo estaba feliz de que mi cuerpo fluyera y se abriera para posibilitar la llegada de mi hijo. Por momentos sí, tenía miedo de que al ser tan suaves las contracciones, el trabajo de parto se extendiera mucho en el tiempo. La doc estaba a 50 kilómetros y esta vez viajó con la dula a Aymara. Llegaron a casa a las 7 menos cuarto de la mañana. Cuando la doc entró a la pieza para verme, nos dimos un fuerte abrazo que fue un gesto de celebración por lo que estaba por desencadenarse. Entre contracciones y preocupada yo por el desorden del lugar, le pedí que tocase mi panza para verificar si la cabecita de Cirilo estaba encajada o no. Ella lo hizo muy amablemente y me dijo, en una voz muy tierna, que me quedara tranquila, que estaba encajada y que Cirilo ya había encajado también hasta un hombrito. Ese dato me dio mucho aliento. Aunque no estaba segura de pedir un tacto, ya que por la suavidad de las contracciones suponía que todavía quedaba un largo rato para tener los 5 centímetros mínimos que se requieren para entrar en el agua tibia y relajante de la pileta. Finalmente me decidí. Me hizo un tacto estando yo parada y me dio la grata noticia de que ya estaba en 7 centímetros de dilatación. Inmediatamente, Juan empezó a llenar la pileta. En medio del silencio, se escuchó el grito de nuestra hija llamándome. ¡Mamá! Yo no lo recuerdo exactamente, porque mi mente ya estaba desconectada y mi cerebro primitivo estaba dejándose llevar por la fisiología de un parto sin intervenciones ni interrupciones, a merced del complejo juego de las hormonas del amor. En definitiva, yo estaba transitando un maravilloso estado alterado de conciencia. Juan sí que sintió por un momento que todo podía complicarse. Sin embargo, entró a la pieza y con mucha dulzura le hizo unas caricias, la calmó y milagrosamente, para nuestro asombro, ella siguió durmiendo plácidamente. Un rato después del tacto, empecé a sentir cómo corría entre mis piernas ese líquido tibio que es en el que vive todo bebé dentro del útero. Recién ahí las contracciones empezaron a ser un poco más fuertes y yo las pasaba sentada o parada, jamás acostada. Apenas la pileta estuvo llena, me sumergí con entusiasmo. Sabía por experiencia la sensación de relajamiento y bienestar que produce. La doctora y la dula estaban tomando unos mates en la cocina y Juan preparaba alguna cosa de último momento, cuando repentinamente y con felicidad reconocí que mi cuerpo comenzaba a pujar. Esa sensación indescriptible de fuerza desencadenándose desde mi interior se apoderó de mi cuerpo, de mi espíritu, y comenzó a recorrerme y a estrujarme y a estremecerme, generando en mí emociones profundas y maravillosas. Una mezcla de dicha, descontrol, placer, temor, felicidad, todo al mismo tiempo. La fuerza de la naturaleza, del universo, de la vida, atravesando cada célula de 2 cuerpos fundidos en una experiencia única, irrepetible y trascendental. En fin, por más que intento, son sensaciones tan inquietantemente particulares que no creo poder traducir en palabras. Eran aproximadamente las 7:15 de la mañana.
la Doc y Aymara y Juan se dispusieron, en medio de la oscuridad, a presenciar pacientemente el proceso del nacimiento. Al contrario de la suavidad de las contracciones, los pujos que atravesaban mi cuerpo se iban intensificando y yo podía sentir cómo mi interior se estremecía con una potencia que iba en aumento. Siri hacía su parte sabiamente. Mi cuerpo no me respondía, yo no podía hacer nada más que dejarme llevar por la potencia arrolladora y libre de los pujos. Yo estaba en otro planeta y los sonidos guturales, instintivos que emergían de mi interior, de mi garganta, formaban parte de mi fuerza, de nuestra fuerza para parirnos, madre e hijo. El maravilloso y complejo juego hormonal del proceso del parto estaba actuando en perfecta armonía, como pasa cada vez que no se interfiere de ninguna manera en él. En todo momento, la Doc y Juan controlaban que la temperatura fuera la indicada y cada tanto emitían alguna palabra en susurros, que me tranquilizaba y me alentaba a seguir. Por su parte, Aymara, bella, sutil, tierna y dulce mujer, estaba ubicada detrás de mí y casi como si estuviera leyendo mi mente, acudía inmediatamente a mis necesidades, me abanicaba, me sostenía, me acariciaba, me alcanzaba agua. En pocas palabras, estaba ahí para mí. En un momento pregunté si faltaba mucho, ya que como en el parto de mi hija estuve todo el tiempo con los ojos cerrados para conectarme mejor con las sensaciones de adentro. Juan me decía que ya estaba y le hablaba a Siri despacito, con voz emocionada, dándole una suave bienvenida con caricias tiernas. En el último pujo abrí los ojos, miré a mi bebé flotando y lo tomé entre mis brazos, lo llevé a mi pecho y así estuvimos un ratito saludándonos, Juan, Siri y yo, entre lágrimas de completa felicidad. Después de ese momento único, salimos de la pileta, nos acomodamos en una camita e inmediatamente iniciamos la lactancia. Juan fue a despertar a nuestra hija, que increíblemente seguía durmiendo. Con carita de sueño y upa de su papá, examinó la escena con ojos serios. Cirilo, bello, nació a las 8:25 del 16 de mayo de 2012. Después de aproximadamente 5 maravillosas horas de trabajo de parto activo, sin ningún tipo de intervención, rasurado, enema, anestesia, oxitocina, episiotomía. La Doc iba controlando los latidos del cordón umbilical para estar segura de que esa gran inyección de sangre diera hasta la última gota de hierro nutricio al cuerpito de Cirilo. Fue así que recién después de 20 minutos de estar latiendo, cortamos el cordón con mucho amor. Mi bella hija mayor acariciaba a su hermanito con un gesto entre sorprendido y natural. Yo seguí con mi bebé bien pegadito a mi cuerpo desnudo mientras él daba sus primeras teteadas, y así estuvimos hasta el alumbramiento de la placenta que se produjo un rato después en el banquito obstétrico. La Doc confirmó que no había desgarros y que una vez más mi periné estaba intacto. Después de eso pesaron a Siri en una balanza portátil de tela que acusó unos saludables 3,6 kilos. Con movimientos siempre tiernos y suaves, sin despegar al bebé de mí y de mi teta, completamos los papeles del nacimiento con las huellitas de sus piecitos y mis dedos. En ningún momento Cirilo fue separado de mí, ni fue objeto de prácticas rutinarias dolorosas e innecesarias a las que se somete a los recién nacidos en las instituciones médicas, y que no respetan ni la importancia de ese momento crucial inmediatamente posterior al nacimiento, ni la vulnerabilidad propia de un bebé. Después de eso, nos reunimos todos en la cocina
para desayunar unos mates con facturas y celebrar. La sensación de euforia y satisfacción que viví fue la misma que en el primer parto. En un desborde de asombro, me sorprendí una vez más ante la omnipotencia de la naturaleza haciendo su magia. Cada hecho en el nacimiento de Siri se dio de la mejor manera, aún mejor de lo que yo y Juan pudimos haber imaginado. De lo que Juan y yo pudimos haber imaginado. El universo se acomodó de forma que todo se diera de un modo armónico y feliz. Por eso quiero agradecer, una vez más, hoy y eternamente, a cada ser, tangible o no, que tuvo algún tipo de participación en un hecho tan maravilloso y trascendental para nosotros. Gracias, universo, por regalarnos esta experiencia única. Gracias a Siri por habernos elegido como familia, gracias por haber acudido a nuestro llamado y por honrarnos con su existencia. Gracias, hijo, por haberme posibilitado experimentar un embarazo pleno y feliz y por haber propiciado y protagonizado un parto tan maravilloso. Gracias una vez más a Juan, mi compañero de vida, por haber sido el apoyo incondicional, el soporte necesario, el amor profundo, el respeto, la empatía, la pasión, la presencia, el aplomo, la paciencia, la ternura, la comprometida paternidad. Gracias a la hermana mayor por la paciencia, la ternura, las enseñanzas, el amor. Gracias por haber participado en el nacimiento de tu hermanito de un modo tan oportuno. Gracias infinitas, maravillosa Doc, por existir. Gracias por ser la opción a tanta barbarie. Gracias por habernos posibilitado una vez más hacernos cargo del nacimiento de nuestros hijos. Gracias por tantas y tantas enseñanzas que nos hicieron abrir los ojos y entender lo fundamental, lo trascendental de ciertos hechos en la vida de todo ser. Jamás voy a dejar de agradecerte el que hayas sido nuestra guía en estas experiencias maravillosas. Admiro tu determinación, tu coraje y tu energía combativa. Tu voz, niña, siempre va a estar guardada en mi corazón. Gracias. Y gracias a tanta información por abrirme literalmente los ojos y la cabeza en relación a esta cuestión tan compleja, maravillosa, apasionante que es el parto respetado o fisiológico o humanizado o más bien mamífero, como prefiere el doctor Odent, y todas sus relaciones: empoderamiento femenino, violencia de género, violencia obstétrica, derechos de la mujer y de su hijo por nacer, el negocio del nacimiento, mitos y verdades acerca de la cesárea, el poder sobre el propio cuerpo, el trato a los recién nacidos, enfermedades y adicciones en relación con los modos de nacer, las leyes que nos amparan, el parto vaginal después de cesáreas, las cesáreas innecesarias, las secuelas de las episiotomías, las tristes consecuencias de la medicalización del parto, la necesidad de informarse para poder decidir, la autodeterminación, lo insoslayable de hacernos responsables y protagonistas de nuestros propios partos, de nuestro propio ser, de nuestra propia vida y de nuestra propia muerte. Y acá me parece necesario y fundamental hablar de las parteras como una pieza clave en la recuperación de la reconexión con el poder femenino involucrado en el mágico proceso que implica la gestación y el nacimiento. Hace unos días, cuando estaba craneando este episodio, vi que Ro, que también es una amorosa puericultora, publicó en su Instagram, que es puericultora Roxana Pinat, un alucinante artículo titulado Los saberes de las parteras que la medicina ortodoxa rechaza. Lo escribió Marina Lembo, que es partera, docente, disertante, autora, referente y consultora en Argentina y en el extranjero. Ella es activista por los derechos humanos perinatales y por la partería independiente. Voy a compartirlo completo porque cada palabra es valiosa
necesaria y nutritiva. Dice así: el origen de las parteras se remonta a tiempos antiguos. Sus antecesoras eran diestras mujeres sanadoras, respetadas y requeridas por la comunidad. Podrían compartir sus raíces con las actuales médicas rurales, médicas generalistas y ginecólogas, con las enfermeras y con las médicas pediatras e incluso con las veterinarias. Así fue la iniciación de muchas parteras desde tiempos inmemoriales. Pero con el advenimiento de las sociedades modernas, occidentales, la partería fue engullida por cambios en la estructuración y la reorganización social. De empírica pasó a ser educada, de oficio a profesión, del aprendizaje transferido en el linaje, la tradición y la propia experiencia de parir a sus propios hijos, a la enseñanza en casas de estudio de jóvenes vírgenes con mucho camino por andar. Del campo a la ciudad, del conocimiento de las medicinas de los territorios, plantas, alimentos, hábitos y costumbres saludables para el cuerpo y el espíritu individual y colectivo, al uso de pastillas para cualquier cosa, de la espera de los tiempos, confortando, alentando, cocinando, tejiendo, a la impaciencia de los goteos endovenosos para acelerar el trabajo de parto, de la observación de las señales de progreso, a la ceguera mecanizada de los exámenes vaginales repetidos, dilatación del cérvix con los dedos, rompimiento de bolsa de aguas, obligación de pujos con premura, de la sabiduría que conoce y entiende de la complejidad en los procesos de salud bio-psico-social, a la completa ignorancia de la psico-neuro-endocrino-inmunología. La partera, de ser respetada y reconocida como una mujer medicina, chamana, sanadora, curandera, facilitando y velando por la salud sexual y reproductiva de la gente de la comunidad, hasta de los animales, a estar invisibilizada detrás del cuerpo médico y de un guardapolvo blanco, de ser libre, autónoma y soberana, a ser explotada, oprimida y funcional dentro de un sistema médico hegemónico, de jerarquía dictatorial y violencia estructural más o menos explícita o encubierta, en el abuso de intervenciones, instrumentalización de los cuerpos y en la violencia obstétrica, fiel reflejo, por ejemplo, en la epidemia de cesáreas y las mutilaciones genitales, como los cortes en vagina, vulva y perineo, hechos de rutina en los partos, entre comillas, normales. Dos fuerzas traccionando, una valiéndose de la partera como un instrumento de control social, la otra como una amenaza para el mismo, siendo en sí misma libre o presa, evidenciándose en las estadísticas de salud que su esclavitud esclaviza a otras. Claro ejemplo son los hospitales privados, donde la tasa de cesáreas es de un 70 a 90%, y su independencia en los partos domiciliarios. Solo requiere un 4 a 6% de cesáreas. Lo que está en juego es quién ocupa el centro y qué intereses priman. Personas versus sistema millonario médico corporativo. Una fuerza que pretende extinguir a estas mujeres que empoderan a otras en la experiencia cumbre de parir por sus propios medios, desplegando su pleno potencial, subordinándolas con la promesa de una etiqueta vacía al mejor estilo de Chespirito, dígame licenciada, tentadas con ser un peón del sistema biologicista de la salud. La que quiere enfrascar semejante oficio en la Facultad de Ciencias Médicas
desnaturalizándolo a semejanza del paradigma tecnocrático de los cuerpos máquina, la que ubica a las parteras como colaboradoras, entre comillas, del arte de curar, la que da la espalda al saber y las destrezas custodiados y aplicados por siglos, la que pretende maniatarlas con leyes y con persecuciones en los tribunales criminales denunciadas por el aparato opresor con el objetivo de restringir su actuar y de esa manera, indirectamente, coercionar a las personas asistidas, negándoles los derechos humanos perinatales diversos e interculturales acerca de cómo, dónde y con quién parir. Pero hay otra fuerza, escribe Marina Lembo, que sobrevivió a la caza de brujas de la Santa Inquisición durante el oscurantismo que asesinó a cientos de miles. Ejemplo extremo de lo que el poder médico puede llegar a ser cuando puede perder su poder opacado por estas sages-femmes, léase mujeres sabias, sus conocimientos y medicinas, a diferencia de las sangrías y venenos usados por los médicos de aquella época y del presente. Por ser rivales y competencia, por ser idóneas a pesar de ser iletradas, por ser mujeres campesinas, indígenas, negras, no católicas, inmorales, subversivas, que supera con su hacer al abordaje limitado que se enfoca únicamente en la biología, escindiendo a la persona en su totalidad. Una fuerza que es silenciosa, invisible como el diente de león, la manzanilla, el calanchó, el helecho, la menta, la guachuma, el San Pedro de la colonización, se abre paso, aunque la arranquen de raíz. Sigue estando, a pesar de los intentos fallidos durante siglos de exterminarlas como una maleza, haciendo la resistencia a un paradigma que tarde o temprano perecerá. Una fuerza que cobija y conserva esta sabiduría ancestral milenaria que entiende que su existencia excede la validación y reconocimiento médico, educativo, jurídico y legal. Guardiana del umbral de la vida y de la muerte, limpiando heces y vómitos, tan pequeña y tan inmensa, tan nada y tan todo a la vez. Gracias, Marina Lembo, por la lucha y por la potencia de tus actos y de tus palabras. En un maravilloso libro de Isabel Fernández del Castillo, que se llama La Revolución del Nacimiento, que desde mi humilde punto de vista debería leer cada aspirante a obstetra antes de empezar a estudiar, se aborda la cuestión de la intimidad. Y en un párrafo dice así: la primera necesidad de una hembra de cualquier especie mamífera cuando ha llegado la hora de parir es no sentirse observada y disponer de un lugar tranquilo y seguro. Si es molestada, el parto se interrumpe y busca otro lugar. La mujer, obviamente, no puede interrumpir el parto e irse a su casa, de modo que cualquier interferencia o evento que genere ansiedad y tensión simplemente añade tiempo y dolor al parto. Michel Oden ha llegado a la conclusión, tras años de práctica, de que la duración de un parto es proporcional al número de personas presentes en la sala. Otro libro extraordinario que debería leer todo obstetra con pretensiones de empatía y toda mujer que quiera evitar las manipulaciones de su parto se llama Crónicas de una obstetra humanista, del Dr. Ricardo Jones. Leer su experiencia es un antes y un después. Él también despertó. Y en un pasaje afirma que hablar de parto domiciliario es hablar de una incomodidad social. El mundo de la tecnocracia creó una estética propia, cibernética y aséptica, donde la voluptuosidad de los sonidos, la sexualidad inmanente y lo acogedor de una casa no tienen lugar.
A pesar de que estamos en una sociedad que criminaliza los nacimientos fuera del hospital, podemos encontrar mujeres que prefieren parir así, teniendo sus hijos en su dominio, en su lugar, divinamente suyas, humanamente inmundas, exhibiendo su suciedad a quien la quiera ver, a quien tenga el coraje de mirar, mostrando su deseo, su vida, con la sensualidad transparentada en cada arruga de su sonrisa. Bellísimo y poético el punto de vista del Dr. Jones. Y en este punto, y porque puedo verlo ahora después de tantos años mientras escribía estas palabras, quiero agradecerle a mi yo soy, a mi ser superior, porque tuvo la potencia de gritar tan fuerte que lo escuché, a pesar de la desconexión, a pesar de la cotorra imparable. Y me dijo: vos, como cualquier mujer, como cualquier mamífera, tenés la fuerza, tenés el poder, tenés la sabiduría interior para parir en ceremonias orgásmicas repletas de las drogas naturales del amor. 2 veces pude más que la cotorra, aún sin saber de su existencia. 2 veces la cotorra negativa, tremendista y miedosa, alimentada por los programas desempoderantes de un paradigma racionalista y tecnocrático, quedó desplazada por una información ancestral que me venía de lo hondo para decirme: sabés parir, luchá por tus derechos, hacelo en libertad. Creo que ahí comenzó muy de a poquito mi despertar. Agradezco entonces a esas 2 extraordinarias y maravillosas experiencias, no solo por el gozo y la felicidad eufórica, sino y sobre todo porque fueron los primeros pasitos para la reconexión espiritual. Oden dice que para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Humildemente me permito darle una vuelta a esa maravillosa frase para decir que más que cambiar hay que recuperar la sabiduría ancestral en la forma de nacer y en la forma de vivir, porque la hipermedicalización de la vida incluye al nacimiento y las consecuencias no hacen otra cosa que contribuir al sufrimiento humano, que en definitiva es parte necesaria de las condiciones de vida a las que nos somete este sistema neoliberal, racionalista y materialista. Este es un tema infinito. Si están interesados por algún motivo, les recomiendo un video de YouTube que dura 16 minutos y es imperdible. Se llama Parir Drogada, y ahí Marina Lembo se explaya impecablemente sobre las secuelas de los nacimientos medicalizados e intervenidos en relación con padecimientos físicos, psicológicos y conductuales que tanto abundan en nuestros días. Un ejemplo concreto es el uso de narcóticos derivados del opio, como la meperidina o la nubaína, que se usan en ocasiones en los partos sin el consentimiento de las mamás y que predispondrían el desarrollo de la drogadependencia. Los últimos minutos son, creo yo, la clave para pensar en esto de la forma de nacer y su conexión con la exuberancia del amor. Y para ir terminando voy a compartir un escrito hermoso de Miriam Moya Tena. Se llama Mi cuerpo es mío, mi parto también, sabemos parir. Desde tiempos pasados, ancestrales, hemos parido solas y danzando, sin más ayuda que el grito de la selva y una mujer atenta en una esquina. Heredamos caderas y saberes, heredamos los pechos goteantes, heredamos las pelvis extensibles, nuestros ciclos menstruales poderosos, heredamos las llaves de la puerta, heredamos la tierra que se abre, el paso firme que sube la montaña, el arco de fuego que corona la cumbre. Heredamos el gozo de parir, el sonido del vientre de la madre, el fuego interno antiguo e incombustible, el canto gutural de toda descendencia. Es el sagrado inicio del ciclo de la vida.
concebir, parir, amamantar, crear, criar. Está en nuestra memoria, en cada célula. Todo es nuestro, solo hay que recordarlo. Sabemos parir, hermanas, sabemos parir perfectamente. Estamos diseñadas para ello. Somos la hembra de una especie mamífera, que no se nos olvide. Sabemos parir, hermanas, sabemos parir, todas y cada una de nosotras, sin ayuda del macho de la especie, erguidas en cuclillas. Yo sé parir, tú sabes parir, ella sabe parir, nosotras sabemos parir. Me repito, no somos culpables de la desconexión, pero sí somos responsables de la reconexión. Gracias, un abrazo y hasta la próxima ronda holística.